Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial del Museo del Oro del Banco de la República y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy traemos un caso muy importante para la decolonización de la memoria y hablaremos de una obra maestra de la orfebrería muisca que fuera enterrada en ofrenda y dispuesta junto con otros objetos en una inhóspita caverna de Pasca. A pesar de ello, nuestro objeto se convirtió en el símbolo de la supuesta leyenda del Dorado. ¿De qué objeto estamos hablando, Ana María? ¿Y por qué es tan importante esta nueva lectura? Hola, Vladimir. En esta ocasión conversaremos sobre la nueva apuesta del Museo del Oro por deconstruir ese relato que todos conocemos sobre la balsa muisca y el cacique bañado en polvo de oro que entra a la laguna de Guatavita. Esta narrativa construida por los cronistas ha hecho que la balsa muisca siempre se relacione con la famosa leyenda del Dorado. Ahora bien, la representación de la balsa en oro fue encontrada a finales de los años 60 por un campesino llamado Cruz María Di Maté y su hijo, que la encontraron en una cueva en el municipio de Pasca mientras cazaban. En nuestra sección Identidades en Diálogo recogemos ideas, puntos de vista y opiniones que nos permiten entrar en nuestro tema del día. Presentamos a continuación algunos relatos de investigadores y gestores culturales de la localidad de Pasca, donde fuera encontrada la famosa balsa muisca de Guatavita. Oigamos a Sebastián Rivas. Él es antropólogo y arqueólogo y el actual director encargado del Museo Arqueológico de Pasca. Una pieza arqueológica que le da forma a una leyenda, pues generó una serie de interpretaciones muy valiosas, pero también que tenían cierto nivel de sesgo. Y yo creo que en este momento poder hacer esas correcciones y generar desde luego otras narrativas y otros relacionamientos con el patrimonio arqueológico es fundamental. Jorge Guevara García, auxiliar del Museo Arqueológico y de Historia Natural de Pasca, nos presenta la importancia estratégica tanto a nivel mítico como en cuanto a relaciones de comercio que tuvo la región de Pasca. En Pasca es el territorio por donde entró Bochica, el dios civilizador, por donde entró Nicolás de Federman, uno de los conquistadores de Colombia, para luego subir a la sabana de Bogotá. También es el territorio por donde se subía de la parte del Valle del Magdalena, por donde estaban las culturas de los pijaos y los panches, donde eran los que conseguían el oro y lo intercambiaban con los muiscas. Escuchemos ahora a Luis Javier Vaquero Benavides. Él es guía local de Pasca y nos cuenta acerca de la importancia de este hallazgo para el municipio. En 1969, la balsa muisca fue encontrada por Ángel María Di Maté, campesino oriundo de nuestro municipio. Desde la fecha se han originado muchas versiones. Lo único verdadero que se puede decir que fue encontrada en Pasca. Una nueva apuesta museográfica y museológica del Museo del Oro, recuperando el verdadero contexto arqueológico de la balsa, nos está proponiendo un debate para analizar a profundidad la permanencia de los discursos coloniales sobre nuestro patrimonio arqueológico. Esta exposición, que la gente podrá disfrutar en una sala especial del Museo del Oro, nos propone un debate decolonial que, al desguativizar la balsa muisca hallada justamente en una cueva de Pasca, nos recuerda la necesidad de discutir permanentemente los mitos de la colonia. Para llevar a cabo esta discusión, ¿con quién conversaremos, Ana María? Hoy hablaremos con María Alicia Uribe Villegas. Ella es antropóloga, arqueóloga y la actual directora del Museo del Oro. María Alicia es además especialista en el análisis de los metales y gran conocedora de la orfebrería muisca. Desde hace más de 20 años analiza distintos aspectos de la orfebrería prehispánica de Colombia. María Alicia, muchas gracias por estar aquí hoy en Antropofonías. Hola, Ana María. Yo feliz de estar aquí con ustedes y con Vladimir. A contarles a compartir con ustedes de un tema que me apasiona. Bueno, María Alicia, muchas gracias por acompañarnos, pero para empezar quisiera que nos contaras y que nos describieras de la manera más sencilla posible
qué es la balsa muisca y que nos cuentes por qué es tan representativa. Es una pieza magnífica, sin duda, de la orfebrería colombiana. Yo diría que de la orfebrería prehispánica de Colombia. Yo diría que también de las orfebrerías prehispánicas de las Américas. Sí pienso que es una obra maestra de los orfebres prehispánicos. Es una pieza, una figura, es una escena que es muy, muy particular en la orfebrería prehispánica. Hay muy pocas escenas y las pocas que hay son muiscas, precisamente, en una superficie que creemos que es una balsa por la forma que tiene y digamos la forma como está constituida, representada. Creemos que es una balsa como de juncos, de palos y de materiales vegetales. Y sobre ella hay 11 personajes dispuestos de una manera muy organizada y aparentemente jerárquica, ¿no? con un orden muy preciso. Son 11 personajes, 6 de ellos alrededor más pequeños, menos ataviados. Creemos que sí es una ceremonia por la manera como están dispuestas las figuras y que es una ceremonia que está haciendo donde está el cacique con un lugar muy prominente. A través del estudio que hemos hecho de la orfebrería muisca, que no solo ha sido, que ha sido un estudio desde, digamos, muchas perspectivas y muchos ángulos, hemos trabajado la iconografía y entendido que en la orfebrería muisca, tanto el tamaño de las figuras como el atavío, como la ornamentación, tienen que ver con la jerarquía de los personajes representados. Entonces, en este caso, ese personaje central, aunque no es central, está un poquito hacia atrás, es el cacique. Y pues sabemos por las crónicas que los caciques usaban este tipo de narigueras, que después de un largo entrenamiento para ser caciques, podían horadarse la nariz y las orejas para usar sus adornos de orfebrería. Resulta que el hallazgo no estaba solo la balsa. Estaban otras 6 con la balsa, eran 6 objetos. Era otro objeto de orfebrería, que también es una escena de cacique, 2 cerámicas, una que presumimos que es una cerámica antropomorfa, que es un ofrendatario, o sea, una cerámica, un recipiente para depositar las ofrendas, que también hace parte del significado de la ofrenda, que también hace parte de la historia que contaba la ofrenda. Y la otra cerámica es un pequeño poporo de cerámica que imita un poco los poporos de calabaza, que al parecer fue hecha para la ofrenda. No tiene cal adentro y tampoco muestra huellas de uso, pero es muy similar a los poporos muiscas. Y 2 huesos de animal. Por las fotografías que tenemos, ya les cuento cómo se hicieron las fotografías, sabemos que había 2 huesos de animal. Uno, un maxilar superior de un felino mediano, un tigrillo, y el otro es un hueso más difícil de identificar porque solo aparece en una fotografía y estaba dentro de la gran cerámica del ofrendatario. María Alicia, ¿cómo llega la balsa que está hoy en día exhibida en el 3er piso del Museo del Oro? ¿Cómo llega al Museo del Oro? Cuando el campesino descubre las piezas, pues llama a otros campesinos amigos y van donde el cura el párroco de Pasca. Da la casualidad de que el párroco de Pasca es un aficionado a la arqueología, un intelectual. Menos mal. Un personaje muy particular con mucho interés por los artefactos arqueológicos. Y le cuentan sobre la pieza y el cura inmediatamente hace la conexión con la balsa de Siecha. La balsa de Siecha, la única otra balsa o pieza similar, se encontró a mediados del siglo XIX en la balsa en Siecha, en la laguna de Siecha. Y uno de los intelectuales de la época, Liborio Cerda, en su libro El Dorado, él conecta esta balsa de Siecha con la ceremonia del Dorado de la que contaron algunos cronistas europeos. Entonces, la conexión que tenemos nosotros con Guatavita se la debemos a Liborio Cerda.
Sí, exactamente, viene del siglo XIX. En nuestra propuesta en la nueva narrativa o en esta nueva historia que estamos contando es que pues esta visión que hemos tenido, que ha tenido el museo durante más de 50 años y que ha dado el museo viene del siglo XIX y tiene que ver pues con esta con esta transferencia que se hace del significado desde la balsa de Siecha a la balsa muisca. Siempre la balsa estuvo acompañada de una de las crónicas de Fray Rodríguez Freile, que es tal vez la crónica más detallada, y que cuenta que era la ceremonia en Guatavita y que era una ceremonia de investidura del cacique. Por eso es que nuestro público, la mayoría del público, cree que la balsa, nuestra balsa de Pasca, fue encontrada en la laguna de Guatavita y no en una cueva en Pasca. Claro, y te iba a preguntar cuál es la relación entre Pasca y Guatavita, pensando que pues ¿hay acaso alguna matrilinealidad, algún tipo de sucesión entre Pasca y Guatavita? A ver, sí, todos estos grupos chipchas compartían muchos rasgos culturales, compartían la lengua, compartían las prácticas de ofrenda, festejos, o sea, hay una cantidad en la producción material, se ven unos rasgos comunes, ¿no? Unos estilos cerámicos, que si bien hay variaciones regionales, así en la cultura material también la había en la lengua, pero había unos elementos que unían a todos estos grupos con unos orígenes comunes. Entonces era una ceremonia, sí probablemente representa una ceremonia en una laguna. Si es en una balsa, pues debe ser en una laguna, pero ¿por qué no en una de las lagunas de Pasca? O sea, estas ceremonias probablemente en lagunas, las lagunas eran lugares sagrados para los muiscas, como eran las cuevas, como eran todos estos lugares de comunicación con otros mundos, ¿no? Y con otros seres de otros mundos, con las deidades, con seres espirituales. Entonces es probable que esta ceremonia o que esta representación que tenemos de Pasca sea una ceremonia practicada en Pasca. De hecho, acabamos de estar en Pasca, en una laguna preciosa, la Laguna de Colorados. Allí descubrimos que hay montones de lagunas en Pasca. De alguna manera, dices, las lagunas son como estos lugares de comunicación con los otros mundos, pero las cuevas también hacen ese mismo puente. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Retomemos un poco lo que venías contando, María Alicia, de las nuevas narrativas. Entonces, la balsa se ha exhibido durante 50 años desde que el Banco de la República la adquirió en el 69 y se ha exhibido como una balsa sobre una laguna. ¿Cuál es la nueva propuesta de las narrativas que dentro de pocos días vamos a poder ver en la nueva sala? Sí, a ver, esta nueva propuesta, pensamos que se inscribe dentro de este gran movimiento también en los museos de descolonización, ¿no? De tratar de mirar estas colecciones y estos objetos no desde nuestra óptica occidental, sino desde la perspectiva de sus artífices, ¿no? Entonces, a través de estas investigaciones, unidas a investigaciones también recientes sobre los muiscas, a propuestas sobre, por ejemplo, el papel de los caciques, la función de los caciques, el tema del tributo, del supuesto tributo, sobre todo unas investigaciones de Karl Langebeck, quien participó con nosotros en este proyecto, pues todos esos elementos nos permiten hoy, digamos, estar más cerca de esa visión, probablemente de esa perspectiva que tenían los muiscas de la balsa y de todos estos otros objetos. Ya que mencionas a Karl Langebeck, estuvimos en una discusión hace poco a propósito de la arqueología subacuática en altura, y él hablaba de desdoradizar
las lagunas. Contigo hablábamos también de desguativizar la balsa. ¿Por qué no hablábamos un poquito de eso? Sí, yo creo que el término muy probablemente surge de estas conversaciones. Hicimos todo un colaboratorio. Tuvimos alrededor de 6 o 7 sesiones de conversaciones con mucha gente. Y sí, o sea, es descolonizar y descolonizarla, es desguativizar la balsa. O sea, la balsa no es de Guatavita, es de Pasca. Es deslagunizar la balsa. La balsa no proviene de una laguna, proviene de una cueva. Desdorificar la balsa porque realmente no es, o sea, sí, digamos, puede estar haciendo la pieza alusión a una ceremonia en una laguna, pero cuando tú miras el contexto completo, ¿sí?, de la ofrenda, de las ofrendas, hay unos temas ahí recurrentes que más bien sugieren otra cosa. Y no indica una sucesión tampoco, ¿no? No. Por ejemplo, la otra figura que tenemos es una figura en andas, ¿no?, del cacique en andas. La cerámica que tenemos es una cerámica que tiene como rasgos extranjeros, ¿no?, como foráneos, como guayupes de los llanos orientales, un rasgo que nos sugiere panches, los felinos en las crónicas sabemos que en los santuarios muiscas se ofrendaban cabezas de cráneos de felinos. Entonces ahí hay una cantidad de elementos que nos refieren más bien a esa función del cacique de hacer ofrendas, de liderar ceremonias, festejos para cuidar el mundo. O sea, todo esto, la intención de estas ofrendas es mantener el equilibrio del mundo, mantener la continuidad de la vida, de los ciclos naturales, de los ciclos del sol, de las lluvias, de las cosechas, porque la mayoría de estos festejos, o muchos se hacen con ocasión de la siembra y la cosecha del maíz, también en los equinoccios, se hacen también en momentos de tensión, de peligro. Los caciques también tienen esa función de alguna manera como domesticar de lo extranjero, lo peligroso, ¿sí?, de volverlo, como de integrarlo a la cultura o de pacificarlo de alguna manera. María Alicia, cuéntanos en términos de la museografía, ¿cómo está el museo logrando deslagunizar la balsa? Entonces, pues claro, cuando uno hace una remodelación así como en una casa, en un museo como en una casa, uno dice, ay, ya que estoy haciendo esto, ¿por qué no hago esto? Y bueno, empezamos con la salita de la balsa, que es dentro de la sala de la ofrenda. Y bueno, acabamos renovando todo ese espacio. Entonces es muy bonito porque ahora, va a ser muy bonito porque ahora va a estar mucho más conectada la balsa, la salita de la balsa, que está evocando una cueva, más bien, no está evocando una laguna como siempre evocó el montaje. Era si recuerdan, era ella en una escenografía, una especie de diorama que aludía a la laguna de Guatavita. Ahora no, o sea, ya no tenemos laguna por ningún lado. Entonces, a la entrada va a haber un paisaje de Pasca en el vuelo chamánico que conduce a la sala de la balsa. Va a haber una narrativa sonora también, todo grabado en Pasca, con aves, con agua, que evoca como los ciclos de la naturaleza y también como ese viaje por distintos mundos. Y al entrar a la salita, a la nueva salita de la balsa, tenemos una fotografía de una cueva. No es propiamente la cueva donde se halló la balsa, pero es que hay muchas cuevas en Pasca, ¿no? Entonces es un poco sugerir que estamos entrando a la cueva. Y pues es un lugar oscuro y donde van a estar las 4 piezas halladas, las del contexto, porque estamos recontextualizando la balsa, si bien no es un objeto encontrado en una excavación arqueológica, sí es un hallazgo. Entonces vamos a tener los 4 objetos, vamos a tener 2 reproducciones de cráneos de los 2 animales y de alguna manera pues toda la iluminación va a sugerir como una cueva, pero casi como ese sitio sagrado de los muiscas, ¿no? De penetración a otros mundos. Va a tener otra narrativa sonora un poco diferente, más
más de cueva y un poco más emotiva, digamos. Y bueno, y como allí el espacio es muy poco para tener toda la nueva información que tenemos y que responde a las preguntas del público durante tanto tiempo, de dónde se encontró, cómo se encontró, quién la trajo, qué significa, cómo se hizo, quién la hizo, cuándo. Entonces, en 2 pantallas pequeñas que no interfieren con la museografía, vamos a tener todas estas otras historias. A mí me llama muchísimo la atención el impacto que puede tener esto en las diferentes narrativas, tanto en lo local como en lo nacional. Uno va a Guatavita y efectivamente la laguna y la balsa casi que está presente dentro del imaginario. En Sesquilé se habla, no dicen que es la laguna Guatavita, sino que se dice que es la laguna del cacique Guatavita, porque queda en jurisdicción de Sesquilé y cambian en eso. Tenemos el aeropuerto El Dorado, sí, que también tiene nada más ni nada menos que tiene que ver con eso. Hasta una novela hubo en Guatavita a propósito de eso. Entonces, ¿cuál es el impacto en el corto plazo que tú prevés de este objeto tan representativo en esta colonialidad que tenemos en el altiplano? Sí. Pues no sé muy bien cuál es el impacto, pero lo que quisiéramos es que ese Dorado se entendiera ahora distinto, ¿no? Como una ceremonia ya no en la que en la que hay un cacique muy rico, lleno de oro, que hace ofrendas, ¿sí? Y que tira oro a la laguna como en un despliegue de derroche de riqueza, y que pues que generó un poco traqueto eso también, ¿no? ¿Cómo? Un poco traqueto eso también. y que generó esta cantidad de exploraciones de América, ¿no? Para saquear y encontrar ese dorado, ¿no? Ese cacique dorado y ese lugar, esa ciudad de oro, ¿no? Que aparece en tantos mapas. Entonces, lo que quisiéramos es más bien, si ahora esta visión del dorado es más bien una visión de cuidar el mundo, es una ofrenda para recobrar el equilibrio, es una ofrenda no para enriquecerse, sino que es una ofrenda para cuidar el mundo entre todos, ¿no? Y para recobrar el equilibrio de este líder, este cacique, lo que está haciendo es trabajando por su comunidad. No está trabajando para él, enriquecerse. De hecho, lo que muestran las excavaciones arqueológicas es que estos personajes no comen mejor ni viven mejor que el resto de la comunidad, ¿no? Sí tienen prestigio precisamente por esa función tan importante que cumplen, ¿no? De mantener el equilibrio, de mantener la continuidad de la vida, de la comunidad. Su cercado es el cosmos. Por eso en su cercado se hacen todas estas ceremonias de cuidar el universo, ¿no? Y hacer que sigan los ciclos en el universo, ¿no? Que son necesarios para la vida de todos, ¿no? De la gente y de todo el entorno y de todo lo que... las plantas, los animales, los astros, todos los seres con los que comparten el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que quisiéramos. No, pues yo quiero ya ir a ver esa nueva exhibición, ¿verdad? María Alicia, ¿cuándo va a estar abierta esta nueva sala? Y aprovechamos para invitarlos a todos a que vayan a conocer la renovada exhibición de la balsa Muisca en el museo. Desde el 20 de diciembre, desde el viernes 20 de diciembre, estará abierta al público la nueva sala. Bueno, esperamos el viernes tener una ceremonia con varios cabildos indígenas de Bogotá y sus alrededores, cabildos muiscas. Muy bonito tener ofrendas y bueno, y también ofrendarle a la balsa, ¿no? María Alicia, este relato a mí me emociona muchísimo, me parece que es realmente un antes y un después. Aquí empieza una nueva historia para la balsa. Y pues agradecidos de tenerte acá y bienvenida siempre a Antropofonías, y a todos pues ojalá vayan a ver esta increíble nueva puesta en escena. Sí, eso, sí, muy rico que vayan todos y todas. Los esperamos porque sí vale la pena ver la pieza y bueno, que nos ayuden a pensar ahora no es la balsa del Dorado, sino la balsa de
No tenemos todavía. Vamos a seguir construyendo. Pero Esa es una construcción colectiva, sí, esa toca con el de público. acuerdo. María Alicia, muchas gracias por habernos acompañado en Antropofonías. Bueno, gracias a ustedes. Yo feliz de tener esta conversación con ustedes, de haberla tenido. Gracias. Listo. Si quieren escuchar todos los episodios, síganos en Spotify. Nos encuentran como Antropofonías. Hasta la próxima.